El tema que vamos a tratar es el trabajo con la inteligencia emocional desde un enfoque humanista. En esta clase vamos a analizar en relación a la inteligencia emocional la definición, los tipos de emociones, las consecuencias físicas y psicológicas de un mal manejo de las emociones. También vamos a analizar cómo influye el entorno en el manejo que tenemos de las emociones, los comportamientos que pueden asociarse con la inteligencia emocional y por último las habilidades para mejorar la inteligencia emocional. Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha sido un tema abordado por los seres humanos desde la antigüedad. En la antigua Grecia se hablaba de sofrosín, que era el cuidado e inteligencia para conducir nuestra propia vida. También cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos hablar del concepto de templanza, que se refiere al dominio del exceso emocional. La inteligencia emocional se vincula con la capacidad que tenemos de manejar nuestras emociones, de no pasar de una ira desbordada a una euforia, mantener un equilibrio emocional. Uno de los autores más importantes en el tema de la inteligencia emocional fue Daniel Goleman. Daniel Goleman es un doctor en psicología que integró todo su conocimiento con el conocimiento que recibió del Dalai Lama, la influencia del budismo tibetano. Y a partir de su libro, que se llama La inteligencia emocional, se desarrolló toda una serie de investigaciones en relación a este tema. En este libro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman compara el cociente intelectual con el cociente de inteligencia emocional. A lo largo de muchos años, desde las aportaciones de Binet en el campo de la psicología, se habló de la importancia del cociente intelectual. Se utilizaba el cociente intelectual como un predictor del éxito de los alumnos. En este libro, Daniel Goleman empieza a considerar la importancia de hablar de otra esfera, la inteligencia emocional, y por eso él contrapone al término de cociente intelectual el de cociente de inteligencia emocional. Y en este libro va abordando la importancia de utilizar el cociente de inteligencia emocional como un predictor del éxito de las personas. Cuando comparamos la razón a las emociones, vemos que el peso que se le da en nuestra vida a la emoción es muy grande, a pesar de que es casi para la mayoría de nosotros desconocido el trabajar esta área, ya que en estos ámbitos educativos siempre se ha privilegiado el desarrollo de la inteligencia racional, dejando de lado la inteligencia emocional. Sin embargo, si vemos en nuestras vidas, en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño familiar, en nuestro desempeño profesional, el papel de las emociones es muy grande. De ahí la importancia de trabajar el concepto de inteligencia emocional. Un aspecto muy importante de la inteligencia emocional es que ésta puede desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Algunas personas señalan que ellas son enojonas porque sí, y así van a ser a lo largo de toda su vida. No obstante, la inteligencia emocional sí puede desarrollarse, no es algo dado genéticamente, ni es
está relacionado con algún temperamento que no podemos cambiar. La inteligencia emocional puede desarrollarse y de ahí la importancia de este tipo de trabajos en los cuales nos damos a la tarea de desarrollar las habilidades básicas para tener una mayor inteligencia emocional. El otro punto que vamos a tratar es la definición de las emociones. Hay muchas clasificaciones acerca de las emociones. Para los efectos de este curso, vamos a trabajar con 6 emociones. Y aquí las pusimos en términos de un acróstico que dice ámate. Y está hablando del amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Y también la culpa. Estas emociones, el amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo, son emociones que tenemos desde el momento de nuestro nacimiento. Un lugar aparte merece la culpa, dado que la culpa la adquirimos alrededor de cerca de los 2 años, ¿no? A través del aprendizaje de nuestro medio social que nos señala que algo que hemos hecho es inadecuado, entonces experimentamos vergüenza y la vergüenza después se introyecta como una emoción a la que le vamos a llamar culpa. El amor, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la culpa son emociones con las que podemos trabajar. Y aquí en pintura de Remedios Varo se ve cómo las emociones están presentes en nuestra vida y que si no las trabajamos, si las reprimimos, si las ocultamos, si consideramos que no están presentes en nuestra vida, entonces estas se van a ir haciendo cada día, van teniendo más fuerza. Y esto se refleja aquí en este cuadro de Remedios Varo. Entonces, vamos a ir describiendo cada una de las emociones. La primera emoción es la alegría. La alegría también se refiere al sentimiento de felicidad, contento, dicha, deleite, éxtasis y gratificación. La alegría es una emoción que nos lleva a experimentar una sensación de bienestar. Después tenemos el miedo. El miedo incluye el temor, la ansiedad, la aprensión, el nerviosismo, la preocupación, la inquietud y la cautela. Es conveniente destacar que todas las emociones pueden ser concebidas como polaridades, en el sentido de que si las alineamos en una línea de intensidad, pueden ir desde una intensidad muy leve a una intensidad muy fuerte. Así, por ejemplo, el miedo puede ser una ligera preocupación o se puede convertir en un temor, en un pánico. La otra emoción es el amor. El amor implica aceptación, empatía, adoración, simpatía, confianza. Esta emoción del amor implica el contacto que establecemos con otro ser humano o con alguna situación, algún símbolo, podemos sentir amor hacia nuestras mascotas, hacia la naturaleza, y esto implica la posibilidad de establecer un contacto con otro ser humano, con algún animal o con alguna circunstancia. Dentro del terreno de la tristeza vamos a incluir la tristeza, la congoja, el pesar, la melancolía, la autocompasión, el abatimiento y la depresión. La emoción de la tristeza también va a tener niveles. Puede ser una tristeza pequeña
o puede ser un gran abatimiento. Y en la última de las emociones que tiene que ver con estas 5 emociones adquiridas es el enojo. En el enojo vamos a incluir la ira, la furia, el coraje, la cólera, la indignación, la irritabilidad, la animosidad, la violencia, el odio y el resentimiento. Y de nuevo aquí podemos experimentar desde un ligero enojo hasta una furia incontrolable. Y por lo que se refiere a la culpa, ahí vamos a incluir la vergüenza, el remordimiento, el arrepentimiento y la contrición. En relación a la culpa, es importante destacar que provenimos de una cultura judio-cristiana y que, de acuerdo con esta tradición, desde el momento en que nacemos, experimentamos el pecado original. Y esto nos lleva a que nuestra vida sea, desde el inicio, un pagar por estas culpas, ¿no? Desde el origen de nuestra vida. Bueno, las emociones no se viven en aislado. Las emociones tienen un impacto muy importante en el cuerpo. En el origen, el ser humano le sirvieron esas emociones para enfrentar a un medio hostil. Cuando los seres humanos eran nómadas o cuando se hicieron inicialmente sedentarios, por ejemplo, el enojo les permitía correr o el miedo les permitía enfrentar situaciones amenazantes. Ahora, actualmente, seguimos experimentando estas emociones. Sin embargo, ya podemos experimentar el enojo y no atacamos a alguna persona. Muchas de estas emociones entonces se quedan atoradas en el cuerpo. Por eso es importante el ubicar las señales que estas emociones tienen en nuestro cuerpo. En ocasiones tenemos como un analfabetismo emocional. No hemos contactado con nuestras emociones. Desde pequeños, en nuestras familias, muchas veces se nos ha exigido no sentir. Y en este sentido nos vamos alejando de nuestras emociones. Por eso es importante ubicar en el cuerpo cuál es el correlato de las emociones, porque a veces no hemos aprendido a identificarlas, y en ese sentido el contactar con las sensaciones corporales nos permitirá tener un mayor conocimiento de cuál es la emoción que en este momento estamos experimentando. Es importante destacar que cuando tenemos un mal manejo de emociones, estas emociones en un momento dado pueden irse eh, revolviendo, pueden irse disfrazando y pueden, a través de un largo tiempo en que no las hemos identificado ni trabajado, se convierten en crisis de ansiedad. Por eso es importante irlas identificando. Entonces, cuando experimentamos miedo, la sangre se va hacia los músculos esqueléticos grandes. Cuando experimentamos miedo, lo que necesitamos es salir corriendo. El rostro palidece porque la sangre deja de circular por él. Por eso nos ponemos lívidos. También secretamos hormonas que ponen al cuerpo en alerta, ¿no? Las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, noradrenalina, cortisol, y esto nos está preparando para correr. Cuando nosotros experimentamos una situación amenazante, es muy importante todo esto que está ocurriendo en nuestro cuerpo, porque es cuando tenemos que salir escapando.
El problema es cuando nuestros miedos irracionales, esos miedos que ya no provienen de una situación actual amenazante, sino que provienen de nuestra ideación continua sobre la preocupación, esto igual va a desencadenar en el cuerpo estas reacciones fisiológicas. Entonces, tendremos aquí claro que cuando nos sube la presión arterial, cuando en el cuerpo hay exceso de glucosa, también puede ser por un mal manejo de las emociones. Contrariamente a esto, cuando experimentamos amor, se activa nuestro sistema parasimpático. Nosotros continuamente estamos funcionando con el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que nos pone en alerta y el sistema parasimpático es el que nos permite relajarnos, nos permite descansar. Siguiendo el símil de lo que sería un teléfono celular, necesitamos cargar el teléfono celular para que su batería tenga un rendimiento que nos permita que este teléfono trabaje a lo largo del día. Nuestro cuerpo es igual. Cuando nuestras emociones no están bien trabajadas, no descansamos, no nos relajamos, no dormimos bien. Y entonces por eso es tan importante trabajar con las emociones, porque por ejemplo aquí si experimentamos en mayor ocasión la emoción del amor contraria a la del miedo, nuestro sistema parasimpático va a ir funcionando y vamos a tener descanso y vamos a tener una mejor capacidad de enfrentar las situaciones de nuestra vida. Cuando experimentamos la emoción de la tristeza, hay una pérdida de la energía corporal. La tristeza, como en esa película de Intensamente, implica que se ha perdido la energía. La emoción cada una de las emociones no es buena o es mala, tiene una función. Lo importante de la inteligencia emocional es conocer esta función para utilizarla en nuestro beneficio. En el caso de la tristeza, la energía corporal se pierde. Las situaciones que antes nos causaban placer, que gustábamos de hacer, pierden sentido. Hay por eso el metabolismo del cuerpo se vuelve más lento. La emoción de la tristeza nos permite enfrentar un duelo, enfrentar una pérdida. La emoción de la tristeza es útil. El problema es cuando la tristeza se desborda. En alguna ocasión, en un curso que estaba tomando, nos preguntaron sobre cuánto era el periodo normal de duelo. Y las profesoras que estaban impartiendo este curso dijeron que era un año. Esto no es cierto. No podemos estandarizar los tiempos en los cuales esta emoción va a estar presente. Precisamente el hecho de trabajar la inteligencia emocional nos lleva a decir que en función de las imágenes que las personas proyecten en sus mentes, de cómo signifiquen la situación, de cómo trabajen con sus reacciones corporales, de cómo, en qué enfoquen su atención, eso es lo que va a darnos la pauta de cuánto tiempo podría ser el duelo. Cuando experimentamos la emoción del enojo, la sangre fluye hacia las manos. Cuando experimentamos enojo, el cuerpo necesita estar en una situación de ataque, de golpes. El ritmo cardíaco se acelera, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina. Cuando el enojo se desborda, todo nuestro cuerpo reacciona.
y de repente en esta situación tenemos que pararlo. Esto es lo que ocurre cuando las emociones se quedan atoradas en nuestro cuerpo. Estas emociones atoradas nos producen enfermedades. No en balde tenemos una epidemia de gastritis, colitis, que se refieren a esos jugos gástricos que se generan cuando hay situaciones en las que nos creemos injustamente tratados y explotamos con la ira. El manejo inadecuado de las emociones, entonces, como vemos, va a traernos problemas físicos. Va a traernos alteraciones de la presión arterial. Como hemos expuesto anteriormente en los correlatos corporales de las emociones, empezamos a segregar sustancias que hacen que se incremente nuestra presión arterial. También cuando estas emociones se quedan atoradas, cuando no las contactamos, cuando no hacemos un buen manejo de las emociones, se quedan en tensiones musculares, como dolores de cabeza, espalda, cuello. Experimentamos cansancio, las emociones mal digeridas, mal encausadas, cuando las emociones se convierten en nuestros monstruos, nos producen mucho cansancio. Y esto se vincula con que no dormimos bien, no descansamos bien, tenemos alteraciones en el sueño, ya sea que podamos tener insomnio o somnolencia todo el día, como en el caso de una depresión. Hay alteraciones en el apetito. En ocasiones podemos dejar de comer o podemos comer en exceso. Esto se vincula con el caso de que las emociones nos pueden llevar a las adicciones. Como este mundo de las emociones lo hemos considerado oscuro y no establecemos contacto con ellas, entonces lo que hacemos es adormecerlas. Y podemos adormecerlas con comida, con alcohol, con drogas que van a alterar nuestro cuerpo. Hay trastornos digestivos, como ya se señaló, colitis, gastritis, y hay alteraciones en el sistema inmunológico. Cuando tenemos periodos largos en los que estas emociones, al no haberlas trabajado, están presentes en nuestra vida, nuestro sistema inmunológico se deprime. Pero no solo hay problemas físicos asociados al mal manejo de las emociones, también podemos experimentar problemas psicológicos. Y bueno, uno de ellos es la falta de atención, las distracciones y los olvidos. Cuando estamos persistentemente con ideas obsesivas en relación al enojo, cuando estamos continuamente repitiendo en nuestra mente estos escenarios en los cuales hemos grabado, parece que grabamos en piedra lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, entonces experimentamos distracciones. No podemos atender a nuestras actividades. Es cuando ocurren los accidentes. Las llaves se nos pierden, perdemos nuestro monedero, nos atravesamos la calle sin saber. Y está vinculado con estas ideas obsesivas. Por ejemplo, las ideas de preocupación, el estar futurizando escenas catastróficas, ¿no? De lo que va a pasar a nuestros hijos, de lo que va a pasar con nuestra salud, de lo que va a pasar con nuestro sistema financiero, con nuestra economía, con nuestro trabajo. Eso genera ideas obsesivas que van impidiendo que realicemos las actividades cotidianas. Hay falta de deseo de hacer cosas que se disfrutaban. Como vimos en el caso de
una melancolía, de una tristeza que hemos alimentado, pues esto va a restarnos energía para lo que deseamos. Em, el mal manejo de las emociones nos hace estar todo el tiempo irritables, enojados, desquitándonos con personas a nuestro alrededor, con personas a las que estimamos, amamos, y que a veces son objetos de nuestros arranques de ira. Hay un sentimiento de impotencia, hay un sentimiento de vulnerabilidad. A veces creemos que estas emociones llegan y nos arrebatan, y precisamente eso ocurre. Daniel Goleman en su libro nos habla de cuando nos secuestra la amígdala. Cuando la emoción no se ha trabajado y se va aumentando, puede llegar un momento en que estalle. Y él, toda la primera parte de su libro, nos habla de la manera en que la amígdala nos secuestra, en el sentido de que la amígdala manda el impulso que no pasa por la neocorteza, y esto significa que no pensamos. Esto es una bomba latente. Podemos considerarnos como, si no manejamos, si no aprendemos a manejar las emociones, podemos considerarnos como bombas a punto de explotar en el momento en que vamos a hacer y vamos a decir cosas de las cuales después nos arrepintamos. Y este es el caso de los conductores. Van manejando y por que se le atravesó a la otra persona se bajan y a veces se matan. Entonces, eso tiene una explicación fisiológica. Cuando no trabajamos bien las emociones, hay un disparo de la amígdala que nos impide pensar en ese momento. Por eso es importante ir aprendiendo a tener un manejo de las emociones. En este libro también Daniel Goleman nos señala que entre que viene el disparador externo y que nosotros reaccionamos, tenemos un cuarto de segundo. Entonces es muy poco tiempo. Por eso la importancia de un buen manejo de las emociones. El siguiente punto que vamos a abordar es cómo el entorno influye en el manejo que tengamos de las emociones. El entorno se refiere a los factores ambientales que influyen en la manera en la que nos relacionamos con nuestras emociones. En muchas ocasiones, nosotros habitualmente pensamos que son las circunstancias externas las que determinan cómo reaccionemos emocionalmente. Y esto se pone de manifiesto hasta en cómo hablamos. En ocasiones decimos, me hiciste enojar, dando a entender que alguna palabra, algún gesto, alguna acción de una persona dispara en nosotros automáticamente el enojo. Esto nos pone en evidencia el papel tan grande que le damos al entorno. No obstante, el trabajo con la inteligencia emocional nos lleva a plantearnos que no son los entornos los que determinan cómo reaccionemos. Son factores importantes, son factores que debemos tomar conciencia, pero podemos hacer un cambio. Entonces, aquí es importante que reflexionemos sobre cuáles son los disparadores externos, cuáles son los entornos que hacen que nosotros experimentemos enojo, tristeza, alegría, amor, culpa. Por ejemplo, algunas personas, si son criticadas en público, generan resentimientos. Otras personas, si se les dice lo mismo, pero están a solas con la
persona que las está cuestionando no experimentan tanto. Ahora tenemos nuevos tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece alguna información en el Facebook? ¿Qué pasa en el Twitter? ¿Qué pasa cuando no nos contestan un WhatsApp? Mm, Ver cómo nuestras emociones se disparan en el trabajo o cuando llegamos a nuestra casa es cuando se disparan. Esto nos va a ir dando el perfil de cada uno de nosotros, que es muy particular, y esto nos va a ir permitiendo tomar elementos para trabajar nuestra inteligencia emocional. Eh, por ejemplo, a veces podemos experimentar emociones más fuertes cuando hay personas a las que les damos mucha importancia. Hay personas, aspecto de las emociones a veces se contagia, ¿no? A veces cuando estamos en un entorno donde hay personas agresivas, si no tenemos un adecuado manejo de nuestra inteligencia emocional, podemos contagiarnos. Em, También, por ejemplo, cuando estamos en situaciones estresantes, por ejemplo, cuando ha habido alguna enfermedad larga, prolongada, la muerte de algún familiar, cuando toda la familia ha estado sometida a, a alimentarse mal, a dormir mal, entonces las emociones, estos entornos también generan, ¿no?, que las emociones estén a flor de piel. Entonces, estos aspectos del entorno y de la inteligencia emocional son importantes de conocer porque nos permiten ir tomando conciencia de cuál es en este aspecto el entorno que favorece alguna situación emocional. Otro punto importante son los patrones de comportamiento y la inteligencia emocional. Los patrones de comportamiento se refiere a lo que hacemos o no hacemos. ¿Qué es lo que habitualmente cada uno de nosotros hace cuando experimenta la emoción del enojo? ¿Qué hace cuando experimenta tristeza? ¿Qué hace cuando experimenta culpa, miedo, amor? ¿Qué decimos o qué no decimos cuando experimentamos cada una de estas emociones? Y también aquí vamos a incluir el diálogo interno. Es importante destacar que aproximadamente al día pasamos 10 horas en diálogo interno. Entonces, el diálogo interno tiene un papel muy importante en nuestras emociones. El diálogo interno puede, por ejemplo, fortalecer el enojo. Constantemente, si no somos conscientes de este diálogo interno, si no lo aplacamos, si no lo manejamos, si no aprendemos a detenerlo, podemos estar alimentando el fuego de la ira, eh, y de repente nos preguntamos por qué dije esto cuando llevaba 10 horas eh, rumiando en mi diálogo interno que, por ejemplo, esa situación era injusta, rumiando que la persona hizo esto para atacarme, para ofenderme, para dañarme. En ese sentido es importante estar consciente de estos patrones de comportamiento. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando experimentamos estas emociones? Bueno, algunas personas em, se aíslan de sus amigos, de sus familiares, para que estos no se den cuenta de lo que están sintiendo. Esto es un patrón, ¿no? Que todos estos patrones los aprendimos intuitivamente, porque generalmente este tipo de educación emocional no se da ni en las casas, ni en las escuelas, ni en los medios sociales. Entonces, de alguna forma nosotros aprendimos y estos patrones nos han permitido sobrevivir. Algunos patrones ya son obsoletos
y podríamos mejorar nuestra inteligencia emocional aprendiendo otros. Por eso es importante identificarlos. Algunas otras personas, cuando tienen el primer atisbo de alguna de estas emociones, recurren a las adicciones para minorar el dolor que les puede estar produciendo. Recuerdo ahora la película de Edith Piaf. Cuando Edith Piaf se entera de que su amante había muerto, empieza a experimentar un dolor muy grande, y entonces una amiga agarra una botella y se la da, y Edith Piaf siente cómo aminora el dolor que experimentaba por la muerte de su amado, y entonces toma la adicción, se hace alcohólica, lo cual pues va a afectar mucho su carrera, y a pesar de ese don tan grande que ella tenía de su voz, pues la lleva a que se aleje de su carrera, a que ya no siga teniendo el éxito que ella tenía. Entonces, algunas personas, el patrón de comportamiento ante estas emociones que considera que son perturbadoras, es adicción. Esto a veces mucho tiene que ver con los patrones de género. Los hombres habitualmente se recurren al alcohol, muchas mujeres recurren a comer o a comprar compulsivamente, algunos acuden a jugar compulsivamente, a los videojuegos. El hecho es no contactar con esta emoción, y entre más se deje de contactar, la emoción va creciendo más y va teniendo más poder sobre la persona. Y algunas otras personas, el patrón es una reactividad, ¿no? Explotan y realizan acciones impulsivas, motivados por la emoción, y después experimentan arrepentimiento, culpa, ¿no? Alguna vez una persona decía que ella tenía mucha inteligencia emocional porque cuando estaba enojada gritaba, y porque le decía a las personas en su cara lo que sentía sobre ella. Esto no es inteligencia emocional, esto es estar gobernado por la emoción. Aquí es importante recordar el, la figura alegórica griega, en la cual está el carro conducido por el cochero y hay unos caballos. Cuando los caballos se desbordan, que son las emociones, pues llevan al cochero al desfiladero. El hecho aquí es convertirnos en un cochero eficiente que guíe al coche hacia donde debe ir. Las emociones son importantes. Las emociones son la energía de vida. Las emociones son la energía de los caballos que nos van a permitir transitar por esta vida. Pero si no hay un cochero entrenado, un cochero que dirija con inteligencia y sabiduría los caballos desbordados, los caballos desbordados guían al cochero, entonces el fracaso está presente. En ese sentido, la inteligencia emocional es llevar al coche hacia donde queremos, es contactar con esta parte de observador, con esta parte de sabiduría interna que nos vaya guiando en el terreno de las emociones. Algunas otras personas, cuando experimentan estas emociones, inmediatamente buscan distraerse. Entonces, hacen cosas que les llevan a enfocar su atención en algo distinto, ven una película, prenden la tele, van al cine. Todas estas
patrones de comportamiento nos han sido útiles. Gracias a ellos es probable que hayamos sobrevivido. Sin embargo, tienen un problema. No van a la raíz de la emoción, no la contactan, no la encausan y son paliativos temporales. Algunos de estos, como en el caso de las adicciones, pues nos crean otro problema. Ya teníamos un problema, por ejemplo, experimentando la tristeza, el dolor, y ahora vamos a tener otro problema con el alcoholismo, como en el caso de Edith Piaf. El, haberse vuelto alcohólica no impidió que ella no sintiera el dolor por la muerte de su amado. Por eso ahora ella, además de tener el problema del alcoholismo, seguía teniendo el problema del dolor que experimenta. Lo apaciguó, pero no lo resolvió. Es como si tuviéramos un tumor en la cabeza y nos tomamos un paracetamol. Va a calmar el dolor, pero lo importante sería eliminar el tumor para eliminar el origen del dolor. Y el dolor emocional tiene su origen, en este caso, en una emoción no trabajada. Algunas otras personas tratan de cambiar el entorno. Consideran que si las personas a su alrededor no las hagan enojar, si se comporten como quisieran, si las cosas salieran como uno esperaba, pues ya no van a sentir enojo. Desgraciadamente esto no es verdad y además es muy poco factible hacer cambios en el entorno para que todo salga de acuerdo a como deseamos. Y nunca va a salir de acuerdo como deseamos. En ese sentido, el cambio externo no funciona. Hacemos muchas cosas tratando de hacer cambios externos para aminorar estas emociones que nos perturban. Sin embargo, es importante reconocer que la emoción es un estado interno. Entonces, ¿de qué manera algo externo va a cambiar mi estado interno? Son dos naturalezas diferentes. El estado externo tiene su presencia, pero yo, a través de un buen manejo de mis emociones, puedo estar bien, puedo tener equilibrio emocional independientemente de que las cosas no sean como yo deseaba. Y en ese sentido, esto me va a permitir una mayor flexibilidad. Por último, otro de los patrones que habitualmente se utilizan es la intelectualización. Y sobre todo en estos espacios académicos, se pretende dar cuenta con la mente consciente de las emociones. Entonces, se busca dar una explicación acerca del porqué de lo que está pasando. Racionalmente tratamos de decirnos que no está bien que nos enojemos, que no está bien que las otras personas se depriman. Intelectualmente podemos saberlo, pero entre una razón y una emoción, el mayor peso lo tiene la emoción. Podemos dar una definición de lo que es el enojo, saber intelectualmente las fases del enojo, comprender a qué se refiere la culpa, saber que nuestra tradición judio-cristiana se enfoca en la culpa. Podemos hacer un tratado sobre cómo afecta el enojo, entender perfectamente qué pasa con el cuerpo, con las emociones, y esto no va a hacer que la emoción cambie. Es como si tuviéramos una receta
y en la receta está explicado cuánto tenemos que tomarnos, cómo debemos hacerle, pero mientras no lo hagamos, pues la receta queda en el mero papel. Y así es el problema de la intelectualización. Es importante conocer intelectualmente las emociones, es importante hablar y saber sobre inteligencia emocional, pero esto no va a ser un cambio por sí solo. Es importante entrar en el terreno de vivencial, en el terreno del contacto con las emociones. Entonces, como hemos visto, todos estos comportamientos se caracterizan por buscar fuera de nosotros soluciones y nos llevan a no contactar con las emociones. Entonces, lo que proponemos es un cambio interior. La psicología humanista, el trabajo de la Gestalt con las emociones, el trabajo de la hipnosis ericksoniana, de Milton Erickson, el trabajo de la programación neurolingüística, nos lleva a otro nivel, el nivel del contacto con las emociones. Y esto implica no negar ni rechazar a las emociones, sino entrar en contacto con ellas desde la posición de observador. Algunas tradiciones religiosas, por ejemplo, nos han enseñado que no debemos odiar a las personas, que debemos de amarlas. Y entonces nosotros en nuestra mente consciente nos decimos que no debemos odiar a las personas. Por ejemplo, una madre no puede aceptar que está enojada con su hijo. Eso es inaceptable. Entonces, en ese sentido, a través de mente consciente, lo único que hacemos es reprimir la emoción, pero la emoción sigue ahí. Es como si tuviéramos un lobo, que es la energía de las emociones, y lo encerramos. Y un día vamos a ver el lobo sale enfurecido, ¿no? Y así es una emoción reprimida. Entonces, cuando estamos conteniendo por comportarnos como debe de ser de acuerdo a lo que dice la sociedad, en algún momento dado explotamos. Por eso estamos proponiendo el cambio de contactar con las emociones, entrar al terreno de las emociones. Es un mundo oscuro, es el mundo de la mente inconsciente. Es un mundo que a veces estamos, que tenemos miedo de entrarlo, de enfrentarlo. Es nuestra zona oscura, es la sombra. Sin embargo, entre más huyamos de ellas, más presentes están. Y van a estar más presentes en el momento menos oportuno, cuando necesitamos que ellas trabajen para nosotros, necesitamos su energía de vida, va a ser el momento menos oportuno en el cual se desborda. Por eso la importancia de trabajar la inteligencia emocional. Esto implica ampliar nuestra autoconciencia, darnos cuenta de la forma en que hemos significado las acciones y nuestras circunstancias. En vez de proyectar las emociones, que significa decir que, por ejemplo, mi entorno es agresivo, cuando en realidad yo soy la que estoy experimentando enojo, en vez de eso es importante percibir el enojo, entrar en contacto con el enojo. Es como, no es lo mismo que me cuenten a qué sabe un durazno, que experimentar en mi paladar, en mi lengua, el sabor del enojo.
el sabor del durazno. De la misma forma, en el enojo es importante contactarlo, observarlo, aprender de él, encauzarlo, aprender qué es lo que en mí alimenta el enojo, qué imágenes, qué palabras me digo continuamente, qué justificaciones doy al enojo, para ir disminuyendo su fuerza, para ir encauzando. El enojo y todas las emociones son muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, esta emoción del enojo me puede estar significando que hay una situación en la que hay un abuso. Entonces, en lugar de explotar, yo podría encauzarlo para establecer límites, para buscar formas adecuadas en las cuales protegerme. Y esto lo voy a hacer si contacto con el enojo. Pero si lo niego, si considero que es malo, si considero que soy una buena persona, que una buena persona no debe enojarse, o lo exagero, ese es otro de los problemas de las emociones. Uno es no contactarlas y el otro es exagerarlas. Por ejemplo, el enojo me puede ser muy útil para que se cumplan mis caprichos. Entonces, de la misma forma que los niños hacen berrinches para que les compren un dulce, así yo puedo hacer un berrinche para que se cumplan mis deseos. Y en ese sentido es un mal manejo también de las emociones, las estoy exagerando. Entonces abogamos por un cambio interior, por la capacidad que tenemos de autoconciencia, por la capacidad que tenemos de desplegar nuestra creatividad para transformar nuestras emociones. El último punto que vamos a ver son las habilidades para mejorar nuestra inteligencia emocional. Y aquí vamos a ir escribiendo los temas que vamos a abordar en este curso. El tema de la inteligencia emocional es amplio, es muy vasto. Simplemente podríamos tomar todo un curso de la primera parte del libro de Daniel Goleman, en la cual describe toda la parte fisiológica. Podríamos trabajar otro tema sobre nuestras creencias, sobre la identidad, sobre la espiritualidad. En fin, el tema es muy vasto, pero es necesario acotarlo. Y por eso para este curso vamos a trabajar sobre las habilidades que se requieren, algunas de las habilidades, porque no son todas, algunas de las habilidades que se requieren para mejorar nuestra inteligencia emocional. Y la primera habilidad que vamos a estar trabajando es la autoconciencia. Y esto se refiere a ampliar la conciencia acerca de las emociones que estamos experimentando en un momento dado, así como el impacto que tienen los disparadores emocionales en nuestras acciones físicas o verbales. Esto implica ampliar el darse cuenta. No nada más en el tema de las emociones, en general estamos como dirigiendo nuestra atención afuera, a ver y escanear cómo son las emociones de las demás personas, a ver qué hacen. El trabajo aquí, el planteamiento aquí, sería el trabajar con nosotros. El proyector de nuestra atención, el enfoque de nuestra atención estaba afuera. Ahora la idea es regresarlo a nosotros. Y para eso es el darse cuenta, ampliar el darse cuenta. Esto implicaría aprender a adiestrar nuestra mente, aprender a detener nuestros pensamientos, aprender a vigilar las imágenes que nos están pasando, aprender a identificar nuestro diálogo interno, nuestras palabras. Entrar en este mundo maravilloso de las emociones, en este mundo de la mente inconsciente,
desde la posición de observador. Esto cambiará totalmente nuestra panorámica y nos permitirá recuperar nuestra energía de vida, nos permitirá empoderarnos en el sentido de ya no ser tan vulnerables a las palabras que nos digan, a las acciones de las demás personas, a lo que ocurra a nuestro alrededor. La autoconciencia emocional implica comprender los vínculos que existen entre los aspectos fisiológicos, nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno y externo, las acciones que realizamos, las creencias, las emociones. Si vemos esto es un ciclo, en cualquiera de los puntos podemos empezar. Cuando de repente estamos hablando, enojados, en vez de echarle la culpa a la otra persona y decir, yo me enojé, tú tienes la culpa de que yo me enoje, el planteamiento acá que estamos proponiendo es empezar a reflexionar, llevar el enfoque de atención a, a mí y a estos diferentes elementos. Entonces, preguntarme cuál ha sido mi diálogo interno durante estos días en relación con esta persona que me llevó a contestar así. Estoy cansada en aspectos fisiológicos, no he dormido bien, tengo hambre, estoy estresada, tengo tensión muscular. También, ¿cómo he significado esta situación, ¿no? O sea, ¿qué emoción experimento que va a repercutir en lo que hago y en lo que digo? Esta situación la estoy significando como una situación que la persona está haciendo para atacarme y por eso justifico el enojo, o estoy experimentando esta situación como catastrófica y esto hace que esté preocupada, o estoy experimentando esto como un vacío, como una pérdida, me estoy autoconmiserando. Entonces, el ubicar cada uno de estos factores, cada uno de estos aspectos, me va a dar mayor posibilidad de ampliar mi autoconciencia y entonces tomar mejores decisiones. Generalmente buscamos afuera y pedimos consejo, cuando la propuesta aquí es armar todos estos como si fueran partes de un rompecabezas y tener una visión más amplia. Otro de las habilidades que vamos a trabajar a lo largo del curso es la atención plena. La atención plena es estar en el aquí y el ahora, aprender a estar en el presente, cuando nuestras tendencias sean las de irnos al pasado para culparnos o irnos al futuro para preocuparnos. Podríamos preguntarnos, mi cuerpo está aquí, en esta clase, ¿y mi mente dónde está? ¿Está en el presente? Por eso se llama el presente, el regalo, es lo único que tengo. O estoy planeando qué voy a hacer cuando salga, qué voy a hacer después, o me estoy culpabilizando por algo que hice, estoy resintiéndome, ¿no? El resentimiento, por eso se llama así, resentir. Estoy trayendo a mi mente una situación que yo he enfocado como nefasta, como negativa, y la traigo cuando no está aquí, cuando no es mi presente. Entonces, el desarrollar la atención plena nos permite liberarnos de culpas, de preocupaciones, de resentimientos y experimentar el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora, ¿qué estoy sintiendo? Estoy bien. Entonces es el único momento que tengo. También
como hemos visto a lo largo de esta sesión, eh, en la mayoría de nuestros hogares, en la mayoría de nuestra formación, no se nos inculcó el desarrollo de la inteligencia emocional. Y no fue por maldad o descuido, fue porque no conocían las personas. Eh, Esto no es como algo muy habitual en la educación que recibamos, ya sea en la escuela, en la casa. En ese sentido, pues nosotros aprendimos de la mejor forma que pudimos a vincularnos con las emociones, a no contactarlas, a evadirlas, y entonces utilizamos mecanismos de defensa que en algún momento nos fueron útiles. Por ejemplo, si nosotros vivíamos en un ambiente muy violento, donde había gritos, golpes, insultos, tal vez aprendimos a reprimir nuestro enojo, ¿no? Porque si nosotros ante este ambiente hostil respondíamos con enojo, pues nos iban a castigar más fuerte, íbamos a recibir más golpes. Entonces tal vez aprendimos a reprimir nuestro enojo, a no contactar con él, a introyectarlo, a tragarlo. Y en ese sentido, otro tema que vamos a ver son los mecanismos de defensa. En este enfoque, el enfoque de la hipnosis ericksoniana, no es trabajar contra los mecanismos de defensa, ¿no? Y ahora, la introyección vamos a luchar contra ella, sino es utilizarlos. La hipnosis ericksoniana es un enfoque muy respetuoso, es un enfoque que nos permite integrar, más bien que reprimir, más bien que negar, que ocultar, que rechazar, que luchar, es integrar. Porque sería paradójico. Si queremos recuperar la energía del enojo, enojarnos con nuestro enojo. Y sería como la madre que golpea a sus hijos porque se están pegando. O sea, ¿cómo va a trabajar con el enojo aplicando el enojo? Simplemente lo va a incrementar. En el libro de Daniel Goleman habla del caso que es muy típico, ¿no? De una señora que está en un supermercado y un niño empieza a gritar que quiere que le compren una caja de cereal, ¿no? Que traía las tortugas ninja. Y la madre le dice que no. En eso, otra niña que viene sentada en el carrito, que traía una gelatina que se está comiendo, la tira al suelo, y la mamá estalla en un ataque de ira, ¿no? Y golpea a los dos niños, agarra al niño y le quita la caja de cereal y y todo se convierte en un eh, mare magnum de emociones eh, que la mujer estalla. Y obviamente los niños van aprendiendo. Y esta situación, ya hay algún problema, ¿no? Está el problema de la madre que tal vez no puede comprar la caja de cereal que quiere el niño, de la madre que la otra niña le tira la gelatina y ya ensució. Y si ya había ese problema, ahora el problema se incrementa con el ataque de ira de la madre, que se supone que es el adulto que debe de contener. Eh, y en ese momento, todo se sale de control. Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es básica, porque si ya tenemos un problema, ¿para qué agregarle más? Eh, y para qué atacar a alguien que queremos, como en el caso de esta madre, ¿no?
ella pues ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, y sin embargo estos ataques de ira la desbordan. Entonces, de ahí la importancia de trabajar la inteligencia emocional, de trabajar los mecanismos de defensa, que nos permitirán tener unas mejores condiciones, ¿no? En nuestra vida emocional, en nuestra vida física, ya lo vimos. Y el último aspecto que vamos a trabajar es la empatía, no menos importante. Cuando nosotros estamos aprendiendo a reconocer, a contactar, a encauzar nuestras emociones, también podemos aprender a contactar con las emociones de las personas que nos rodean, a conocerlas, a desarrollar la empatía, ¿no? Que es la capacidad de comprender y reconocer las emociones de las otras personas. Entonces, esto nos va a permitir establecer mejores conexiones con las personas que nos rodean y así incrementar esta inteligencia emocional que nos va a permitir lograr nuestros objetivos, porque esa energía de vida que se quedaba atorada, que nos producía malestares físicos, ahora la vamos a poder ir encauzando en el logro de nuestros objetivos, en el lograr que nuestras condiciones de vida mejoren, que tengamos una mejor calidad de vida para nosotros y para las personas que nos rodean. El trabajar con la inteligencia emocional de nosotros va a traer grandes satisfacciones. Y no nada más lo vamos a hacer por nosotros, también lo vamos a hacer por las personas que nos rodean. De ahí la importancia de este